Ya hemos visto en las semanas anteriores cuáles fueron las principales causas de este proceso llamado Revolución Francesa. Vimos también el proceso anterior, que era la Ilustración, ¿cierto? El desarrollo del pensamiento ilustrado, etcétera. La Revolución Científica, y hoy día ya vamos a ver efectivamente las distintas etapas que tiene la Revolución Francesa. La clase anterior alcanzamos a ver como una pequeña línea de tiempo, o sea, no tan pequeña, ¿ya? Sino que esta línea de tiempo, ¿cierto?, que nos muestra las etapas de la Revolución Francesa, estas 4 etapas que tiene la Revolución Francesa. Por eso, chiquillos, nosotros le llamamos un proceso histórico, porque el proceso es algo que conlleva tiempo. En cambio, un hecho histórico es algo que ocurre en un momento determinado, en una fecha determinada, ¿ya? Por ejemplo, la toma de la Bastilla. Sí, la toma de la Bastilla es parte de este proceso histórico, pero es un hecho. En cambio, la Revolución Francesa es un proceso, ¿ya? Porque lleva y conlleva harto tiempo, ¿ya? Las cosas no se dan de un momento hacia otro. Entonces, en las etapas de la Revolución Francesa, nosotros vamos a encontrar 4 momentos. El primero es llamado la Asamblea, que comienza en el año 1789. Luego, la segunda etapa de la Revolución Francesa es llamada la Convención, que comienza en el año 1792. Luego tenemos la tercera etapa de la Revolución Francesa, llamada el Directorio, que comienza en el año 1795. Y finalmente tenemos la última etapa de la Revolución Francesa, llamada el Consulado, que comienza en el año 1799 y termina en el año 1804. ¿Ya? Y vamos a ver todos estos hechos que están ahí nombrados acá abajito, los vamos a ir viendo en esta clase. Esperemos alcanzar. Entonces, las etapas de la Revolución Francesa y la forma en que se desarrollan. Primero, ¿cierto? En la primera etapa que habíamos visto, tenemos la Asamblea Constituyente. Muy parecido el nombre al proceso histórico que está viviendo nuestro país, ¿cierto? Hoy en día, porque nosotros estamos viviendo una etapa donde donde se votó, ¿cierto? Hace 2 domingos atrás se votó el tema de la elaboración de una nueva constitución a través, no de una asamblea constituyente, sino que de una convención constitucional, ¿ya? La asamblea constituyente, etapa número 1 de la Revolución Francesa, dura desde el año 1789 y culmina en el año 1792. Los principales hechos que suceden en esta primera etapa es que se abolió los privilegios con los que se pone fin al antiguo régimen. O sea, todas las personas del primer estado y del segundo estado, de la nobleza y del clero, se quedan sin sus privilegios, sin estos derechos que ellos tenían, sin pagar ningún impuesto, quedan absolutamente fuera, ya los pierden completamente. Y al perder estos privilegios se da fin, porque obviamente se espera que con la... deme un segundito. Se espera que con la abolición de estos privilegios, con poner fin a estos privilegios para el primer y el segundo estado, para la nobleza y para el clero respectivamente, se espera que con esto se termine el antiguo régimen, esta forma antigua de poder gobernar Francia, ¿ya? Y además, en esta etapa de la Asamblea Constituyente se escribe algo muy importante, no solamente para el momento, chiquillos, sino para toda la humanidad hasta el día de hoy. Se redactan y se escriben la Declaración de los Derechos del Hombre. Les contaba, se redactan la Declaración de los Derechos del Hombre, pero estos derechos tienen que ver, como su nombre lo dicen, con los derechos que tenían los hombres en cuanto al género,
¿ya? Las mujeres quedábamos totalmente fuera de estos derechos, ¿ya? De hecho, las mujeres comenzamos a tener derechos cuando hablamos así como derechos civiles, recién en principios de, o sea, perdón, fines del 1800, principios del 1900. De hecho, nosotros acá en Chile llevamos 66, 68 años, una cosa así, un poquito más de 60 años, las mujeres votando en Chile, ¿ya? Entonces, eh, cuando nosotros hablamos en este tiempo acerca del hombre, es efectivamente solamente el género masculino, ¿ya? Y la declaración de derechos, o sea, los derechos que tienen los hombres en la participación política y en las decisiones que tienen las personas, ¿ya? Y en los derechos también, el derecho a la vida, el derecho al respeto, etcétera. Recordemos que los tres principios básicos de la Revolución Francesa eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y obviamente esos son los pilares básicos y fundamentales de la Declaración también de los Derechos del Hombre. Los derechos del hombre los vamos a trabajar en la próxima clase. Y en el año 1791 se aprueba la primera constitución de Francia, ya una constitución que obviamente dejaba atrás el antiguo régimen, dejaba atrás la monarquía absoluta. Y como yo les decía entonces, los derechos del hombre tenían estos tres pilares básicos que era la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y como les decía, lo vamos a estudiar según la planificación en la próxima clase. Así que no nos vamos a meter ahí. Y acá tenemos una imagen de lo que es una ilustración de lo que es como la elaboración de la Constitución hecha en 1791 en Francia. Y se llama Forjando la Constitución, ¿ya? ¿Por qué? Porque habla acerca como de un trabajo. Y no es un trabajo que lo hace una persona, sino que aquí vemos efectivamente que lo hacen muchas personas. En este caso son tres personas, las cuales las tres representan a un poder distinto. Ya, ahí podemos ver, ¿cierto?, a un militar a cargo, ahí podemos dilucidar, por ejemplo, o podríamos tener la hipótesis de que este es un ciudadano común y corriente de Francia, y él podríamos decir, ¿cierto?, que por su vestimenta, etcétera, por su cabello, podríamos decir que es una persona de una de las clases más acomodadas. Pero la idea de esto, chiquillos, es que esta constitución de Francia, creada en el año 1791, se hace entre todos, se hace de verdad entre todos los franceses. Y una de las características, obviamente, aparte de dejar de lado el antiguo régimen, de dejar atrás la monarquía, la característica más importante y vital en este momento de la Constitución de 1791 es que divide los poderes del Estado. O sea que el Estado ya no solamente, y el poder del Estado francés ya no solamente recae en el rey, sino que en un grupo de personas, y divide los poderes del Estado en tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que son el mismo modelo de república que tenemos nosotros acá en Chile. Y vamos a ver que efectivamente el modelo de Francia ha sido durante toda nuestra historia también un modelo inspirador. Ya nosotros miramos mucho a Francia en la forma de la construcción de su república, de sus estados, de su milicia, para construirlo también acá en Chile, en nuestro proceso de república, ¿cierto?, y de independencia. Ya, de hecho, el ejército chileno está muy, muy inspirado, chiquillos, en el ejército francés. Ya tiene toda su raíz ahí. Y tiene que ver también porque son un modelo a seguir en el tema del ejército, de la milicia, como también de la república, ya de la elaboración de las constituciones, de la forma de administración de los gobiernos, etc. La segunda etapa, hablábamos que era la etapa de la convención, que va desde el año 1792 al año 1795. Quienes gobiernan en este lugar, quienes la llevan en este espacio, ¿cierto?, en esta segunda etapa, son elegidos a través del sufragio, ya a través del voto. Son los propios ciudadanos del Estado francés quien elige a las personas que van a estar a cargo.
Y habían dos grandes posturas, o sea, habían dos grandes grupos dominantes que podían presentarse, ¿cierto?, a estas elecciones. Por un lado, tenemos a los famosos jacobinos, y por otro lado teníamos a los girondinos, ¿ya? Los jacobinos, chiquillos, y los girondinos eran agrupaciones de personas que de una u otra manera nosotros lo podríamos asimilar hoy día a lo que nosotros entendemos como lo que son los partidos políticos, ¿ya? Espérenme, a ver si se me queda algo de lado. Claro, lo que nosotros podemos entender hoy día, lo que son los partidos políticos, ¿ya? Se conocen popularmente los jacobinos como frailes jacobinos, o perdón, como frailes dominicos, o los frailes jacobinos. ¿Por qué? Porque como que sucede, el lugar donde ellos se reunían estaba en el convento de ¿cómo se llama?, de los sacerdotes que eran de los dominicos, ¿ya? Los jacobinos, los jacobinos tenían como la principal característica que ellos defendían la soberanía popular, ¿ya? Por ende, lo que ellos buscaban era el sufragio universal, o sea, la votación universal, que todos los ciudadanos del Estado francés pudiesen votar, sin importar si tuviesen tierras o no tuviesen tierras, si tuviesen dinero o no tuviesen dinero, ¿ya? Ellos querían un Estado fuerte, ellos querían un Estado centralizado, ¿ya? La construcción del Estado francés para ellos era muy, muy importante. Y muchas veces se confundía a los jacobinos como con esta imposición de un Estado del terror, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver, lo vamos a ver ahora también más adelante, con el señor Robespierre, ¿ya? Porque él impone muchísimo terror, así como que si no nos eligen a nosotros, el Estado francés se puede destruir, etcétera, que es las campañas que se le llaman, están presentes, chiquillos, hasta el día de hoy en la política, las campañas del terror, ¿ya? Y tenemos, por otro lado, denme un segundo, para que no se nos escape nada, tenemos por otro lado otra agrupación de personas que se llaman los girondinos, ¿ya? Y ellos aspiraban a la república, ellos de una u otra manera querían conservar la propiedad, condenaban el terror completamente, o esta campaña que había como del terror de los jacobinos. Ellos eran quizás un poquito más conservadores al respecto, ¿ya? Era un grupo político bien moderado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos no apostaban al sufragio universal, ellos querían que efectivamente la nobleza que tenía las tierras, que tenía el dinero, que tenía todo el dinero del Estado francés, sean ya, no importa, que se lo queden, que se queden con esas tierras nomás, que no había como problema, ¿ya? Déjenme ver si se me queda algo. Y obviamente durante el proceso de la convención, jacobinos y girondinos se enfrentan muchísimas veces, ¿ya? Y cuando digo enfrentan no es a golpes, sino que obviamente a discusiones, ¿ya? Porque recordemos que ellos avalaban efectivamente ambos grupos la democracia y querían un cambio, pero algunos eran como los jacobinos, ¿cierto? Que eran muchísimo más revolucionarios y muchísimo más extremos, que apostaban por el sufragio universal, por un Estado muy fuerte, muy presente, pero tenemos por otro lado este otro grupo político que eran los girondinos, que eran muchísimo más moderados, ¿ya? Y apostaban también a que el sufragio no fuera tan universal y quienes tenían ya sus terrenos y todo, se los quedaran, decían ya, pero ¿para qué les vamos a quitar? Porque al final ellos estaban cuidando también sus propios intereses, ¿ya? Y obviamente frente a estas discusiones que había entre jacobinos y girondinos y frente a las presiones internas y externas, se radicaliza obviamente la Revolución Francesa. Y la Asamblea Constituyente restituye al señor Luis XVI con la esperanza de frenar este ascenso del radicalismo, ¿ya?
Luis XVI vuelve al poder y con la esperanza efectivamente de que no fueran estos episodios tan violentos, pero el rey lamentablemente desconoce muchas de las medidas que habían sido tomadas o habían sido impulsadas por la asamblea. ¿Ya? Y obviamente cuando el jefe de Estado no reconoce lo que se ha hecho antes, no reconoce estos avances tan importantes que había tenido el Estado francés, obviamente se genera una crisis y se genera una molestia muy, muy grande, chiquillos, en el pueblo francés. ¿Ya? Y obviamente el pueblo lo acusa por haber desconocido todos los acuerdos, por haber desconocido todo el trabajo que el mismo pueblo francés había realizado, y es condenado culpable y muere, chiquillos, en la guillotina, ya que es esta maquinita o herramienta, ¿cierto?, donde se pone acá el cuerpo de la persona y acá la cabeza de la persona, y ahí cae como una hoja de gilet, una cosa así, una lámina de fierro muy grande, que lo que hace es cortarle la cabeza. ¿Ya? Y obviamente... Profesora, dicen que cuando una persona cortaba en la cabeza, sus ojos se movían por 30 segundos. Sí, dicen que sí, porque como que todavía hay flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces como que... Dicen que pasa eso porque la sangre está caliente. Claro, y como todavía hay sangre en el cerebro y como todavía la sangre está caliente y todo, como que el cuerpo como que podría seguir funcionando, tanto el cuerpo como también la cabeza, ¿ya? Pero son especulaciones, ¿ya? Imaginemos que esto pasó hace tanto tiempo atrás, y la guillotina tampoco es hoy día un mecanismo que se utilice, ¿ya? Así que parte también de toda la especulación. Se instaura entonces la República del Terror, ¿ya? Y se establece un comité que lo que trata de hacer es salvar, un comité de salvación pública, que es integrado por 12 personas, entre ellos Maximiliano Robespierre, que como yo les decía anteriormente, él pertenecía a los jacobinos, pero él era tachado o era involucrado con este estado del terror, ¿ya? Y lo que hace efectivamente es instaurar el terror en Francia. ¿Y cuáles son las principales medidas que tomaron, cierto, esta asamblea de 12 personas? Se proclama la Primera República Francesa. Se dicta una ley también que fija el precio máximo de los productos de primera necesidad. O sea, aquí nadie se podía escapar con el tema de que, no sé, por ejemplo, el litro de aceite que costara 10.000 pesos. No. ¿Ya? Sino que efectivamente la República Francesa podía fijar sobre todo los precios de artículos de primera necesidad. Y se establece la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, ¿ya? O sea, todos los niños tenían la obligatoriedad de ir al colegio y además que esto fuera de forma gratuita, ¿ya? Continuamos. Oh, se nos cayó. Acá. En la tercera etapa de la Revolución Francesa tenemos la etapa llamada Directorio, que es del año 1795 al año 1799. Y el poder pasamos entonces desde un directorio de 12 miembros, donde está Robespierre, pasamos en esta tercera etapa a un directorio de solamente 5 miembros, y que estaba bajo el control de los girondinos, que era este grupo político muchísimo más moderado. Se crea en Francia, en la República Francesa, una nueva constitución, pero también este periodo es bastante inestable, ya que la guerra continuaba, y aquí eran enfrentamientos bélicos, ya enfrentamientos con armas, donde se enfrentaban los girondinos y los jacobinos, donde se enfrentaban los franceses, donde se enfrentaban efectivamente los de la nobleza con el pueblo, y existía una fuerte, chiquillos, oposición interna. El interior de Francia, la verdad es que estaba bastante mal herido, ¿ya? Se comienza a hacer aquí, en este periodo también, se comienza a hacer conocida la figura de Napoleón, figura militar bastante importante,
sobre todo para nosotros, los latinoamericanos, porque gracias a cuando Napoleón toma el poder en Francia y comienza a expandir su territorio y llega hasta España y encarcela al rey Fernando VII en España, es que acá en Latinoamérica se comienzan a hacer comienzan los procesos de independencia latinoamericana, ¿ya? Pero eso es otra cosa. Se comienza entonces en este periodo a ser conocida la figura de Napoleón Bonaparte, quien asume el mando de las tropas francesas en Italia. Ya él toma el mando del ejército francés que estaba en Italia y logra el triunfo, ¿cierto?, a los austriacos. Recordemos que Europa durante este periodo, chiquillo, también se estaba rearmando, se estaba armando todo lo que nosotros hoy día conocemos como la actual Europa. En el año 1799 Napoleón se traslada a Francia de forma secreta, donde participa en el golpe de Estado al directorio, ¿ya? Y es acá cuando se forma el famoso y la última etapa del consulado, donde tras este golpe de Estado, donde está involucrado Napoleón Bonaparte, se instaura un nuevo poder en Francia, llamado el consulado, en donde el poder estaba dividido en tres cónsules, o sea, pasamos de 12, pasamos a 5 y ahora a 3 cónsules. Y en el año 1802, Napoleón Bonaparte se convierte en el único cónsul vitalicio. Ya más encima, él llega al poder, se toma el poder, pasamos de 12 a 5 a 3 y luego quedamos con solamente un cónsul, ¿cierto? Que es Napoleón Bonaparte y más encima es vitalicio. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a estar ahí hasta que se muera. Y título con el que gobernó hasta el año 1815. Napoleón Bonaparte. ¿Cuáles son las principales medidas que se tomaron durante este periodo llamado consulado? Se fomenta, chiquillos, la expansión del país. Eso quiere decir que Francia trata de conquistar nuevos territorios y es por eso que al final Napoleón Bonaparte llega a España. ¿Ya? Y se toma España y toma preso al rey Fernando VII en España. Se crea además el Banco de Francia, se crea una moneda nacional, que es el llamado franco, y un sistema de aduanas, que es el lugar donde las oficinas, ¿cierto?, donde se fiscaliza la migración de personas que vienen desde otro país o que salen. Además, en el periodo del consulado también se crea el Código Civil que regula las relaciones entre los individuos o el pueblo, ¿cierto? Y también el Estado. Y aquí surgen las ideas de libertad individual, igualdad de todos los hombres ante la ley, el derecho a la propiedad privada, el matrimonio civil también, chiquillos, y el divorcio. Napoleón dirige todas estas campañas bélicas para poder expandir su territorio, pero también las campañas bélicas que estaban en contra de las sucesivas coaliciones europeas. Y el éxito de su campaña aumentaba su prestigio también, y esto le permite, chiquillos, en el año 1812, establecer no ya una república, nos quedan 10 minutitos, no solamente una república, sino que establecer un imperio, que era el imperio de Napoleón. Y acá podemos ver que todo lo que está, acá está Francia, aquí está París, ¿cierto? Pero Napoleón se expande tanto, que todo lo verde termina siendo también en algún momento de Francia, ya de lo que hoy día nosotros conocemos como Francia, ya España, Italia, lo que nosotros hoy día conocemos como Suiza, no, Suiza está más arriba, ya parte aquí de Alemania, etcétera, ya. Entonces todo lo verde que nosotros vemos acá es parte del territorio francés. Y tenemos que en el año 1812 resulta ser un desastre. O sea, en el año 1812 llega así a su límite Napoleón Bonaparte y es el mejor
pero también en el año 1812 comienza a decaer sus campañas militares. ¿Por qué? Porque se quisieron ir hacia Rusia para poder tomar este territorio nuevo, pero lamentablemente la campaña militar hacia Rusia es un verdadero desastre. Y en el año 1813 Napoleón es vencido en la batalla de Leipzig, y en el año 1814 es tomado prisionero y es enviado a la isla de Elba, ¿ya? Napoleón logra escapar de la prisión y gobierna 100 días, pero luego es derrotado en la famosa batalla de Waterloo y es desterrado a la isla Santa Elena, donde muere en el año 1821. Y con esto terminamos, chiquillos, lo que es principalmente la Revolución Francesa, cuáles son los principales ideales y con lo que nos tenemos que quedar nosotros de este proceso histórico francés, europeo y mundial tan importante, chiquillos, es que la sociedad se compone de individuos que son iguales en derecho. Aquí no hay individuos ahora ya de primera o segunda categoría, sino que todas las personas y todos los hombres son iguales. Otro de los ideales propios de la Revolución Francesa es que uno de los derechos fundamentales del hombre es la libertad individual que tiene cada persona, y no solamente la libertad de andar libre, sino que la libertad de pensamiento, la libertad de votación, la libertad de ideales, ¿ya? En tercer lugar, tenemos que es necesario eliminar todo poder absoluto, y por eso también se critica mucho a Napoleón Bonaparte, porque él llega a ser solo en algún momento cónsul, y él tiene, y todo el poder recae en él, ¿ya? Porque cuando el poder recae en solamente una persona y el poder es absoluto, es cuando esta persona comienza a tomar más atribuciones de las que les corresponde, y por eso siempre se debe establecer la separación de los poderes del Estado. En cuarto lugar, entendemos que la soberanía reside en la nación, cuya voluntad se manifiesta por medio de sus representantes y se expresa a través de la elaboración de las leyes, ¿ya? O sea, la soberanía es el poder que nosotros como pueblo, que nosotros como ciudadanos le damos a nuestros representantes, como quieran que esto se llame, ¿ya? Se pueden llamar diputados y senadores, como también se pueden llamar cónsules ya en Francia, y se expresa de la forma en que se hacen o que ellos hacen las leyes. Y en quinto lugar, el Estado debe tener una constitución que garantice la existencia de un sistema político. Y es muy importante lo que pasa en Francia, chiquillos, que la constitución es una constitución, o la primera constitución que se hace en Francia, es una constitución que se hace entre todos los ciudadanos en este caso del Estado francés. Todos aportan desde su propio conocimiento, desde su propia experiencia, aportan en la construcción de un Estado que sea mucho más igualitario, que tenga la libertad individual como parte de uno de sus principios, en donde se separen los poderes del Estado y que la soberanía, cierto, sea una característica fundamental de la nación.